Vamos a empezar ya esta charla. En primer lugar, agradecer a Osteógenos que me ha dado la oportunidad de estar aquí en esta serie de webinars que han hecho. Os voy a hablar un poquito de la membrana derma, que es una membrana que yo utilizo bastante, para bastantes casos. Me da varias soluciones y me gusta mucho. Es una membrana de colágeno de dermis porcina. Esta es la definición que tenéis en la página de Osteógenos. Me gusta mucho que pongan la palabra membrana porque es como la utilizo yo sobre todo. Aunque sí que es verdad que sirve como sustituto de tejidos blandos, lo que yo la utilizo es más como una membrana que también me da esa opción del tejido blando, es decir, me da esas dos partes de ganancia y por eso me gusta tanto, porque es muy flexible a la hora de ganar esas dos cosas. En cuanto a ganancia de volumen y mantenimiento a lo largo del tiempo, el autoinjerto siempre va a ser mejor que cualquier injerto que pongamos de otro tipo. También tiene la ventaja el autoinjerto de que es más barato, obviamente, pero tiene la desventaja de que tiene mucha más morbilidad para el paciente. Y como vais a ver en muchos casos, con una membrana dérmica como la derma, consigo unos resultados muy buenos, una ganancia más que suficiente y la sensación del paciente es muy buena, ya que el tiempo de duración de la cirugía es mucho menor y el posoperatorio no existe. Entonces, ¿en qué procedimientos son en los que yo suelo utilizar o más se puede utilizar esta membrana? La utilizamos para el tratamiento de recesiones en dientes y todo lo demás va a ir ligado a los implantes. En el tratamiento de recesiones me voy a detener un poquito hablando de la técnica porque, como veréis, en este tipo de tratamientos la técnica hay que ser muy minuciosos para conseguir un buen resultado. En todo lo demás vais a ver que la técnica es facilísima, pero en las recesiones hay que ser muy minucioso. Sobre todo, en este tipo de tratamientos es muy importante que la derma esté muy bien hidratada. ¿Cuánto es muy bien hidratada? Que es una de las grandes preguntas. Por lo menos 3-5 minutos en suero salino. Si la dejas más tiempo no hay ningún problema. De hecho, yo cuando veo que se acerca el momento de ponerla, la pongo ya en suero salino y la dejo un buen rato. Después la cojo, la pongo en su sitio, le doy forma, recorto las esquinas y la vuelvo a poner en suero por si acaso, para que esté bien hidratada. Entonces, excepto en regeneración ósea guiada, es muy importante que la membrana esté muy hidratada para que le podamos dar conformidad y no vuelva a su estado, si no es muy rígida, ¿vale? Os voy a explicar dos técnicas que son las más utilizadas para este tratamiento de recesiones. La primera es la técnica de túnel. Cuando se describió al principio por Lane en el 94, se utilizaba solamente para clases 1 y 2 de Miller, es decir, donde no había pérdida de tejido interproximal. Y se hace un túnel cuando engloba varios dientes adyacentes. Sofía Aroca introduce una gran modificación que lo que hace es permitirnos este tipo de técnica, la técnica de túnel para recesiones tipo 3, donde ya hay pérdida de tejido interproximal. ¿En qué consiste esa modificación? En despegar las papilas, tunelizarlas, sin llegar a cortarlas, para que ese colgajo tenga vuelo y nos permita avanzar coronalmente. Para despegar esas papilas, lo ideal es que vayamos desde coronal hacia apical por si tenemos un deslizamiento indeseado del instrumental que no cortemos la papila. Vamos trabajando desde mesial y desde distal la misma papila. Zuri Hutzele lo que hacen es entrar desde vestibular, cogemos tejido pasando a palatino, rodeamos el composite y salimos por palatino sin coger tejido. Una vez estamos en palatino, cogemos tejido, rodeamos otra vez el composite y salimos hacia vestibular sin coger tejido. Y ahí anudamos. Con este punto lo que consigue es aproximar nuestro tejido tanto hacia el diente como hacer un avance coronal. En estas técnicas de túnel también podemos suturar con un punto anclado a composite en vestibular o con suspensorios dentoanclados. Tenemos un estudio de Sofía Aroca en el que habla de la utilización de una matriz de colágeno comparado con un injerto de conectivo. Sabiendo que no va a ser el resultado tan bueno como el conectivo, tenemos que poner en esa balanza. Si queremos reducir el tiempo del tratamiento al paciente y la morbilidad, por ejemplo, cuando hay una recidiva de alguna técnica, el paciente ya está cansado de que le pelemos el paladar, entonces podemos utilizar este tipo de sustitutos. Otra técnica utilizada para el cubrimiento de recesiones es el avance coronal múltiple. Estas fotos son de un caso que me pasó mi amigo Alberto Fernández de Valderrama, un saludo desde aquí. Normalmente hacemos un abordaje lateral, aunque también se puede hacer una técnica de abordaje frontal. El abordaje lateral engloba un cuadrante y lo que se pretende, o lo que es lo ideal, es que tanto el incisivo central como el primer molar tengan una recesión máxima de 1 milímetro.
Aquí tenemos un estudio en el que ya nos habla, es de 2019 este estudio, y nos habla ya de 5 años de seguimiento, ¿vale? Lo que nos dice es que el allograft, es decir, el aloinjerto, o las matrices dérmicas de aloinjerto, son un buen sustituto para este tipo de técnicas, pero que si lo que buscamos es ganar mayor cantidad de encía queratinizada, es mejor el injerto de tejido conectivo. Os voy a poner un vídeo de cómo se realizaría esta técnica de túnel. Esta es una cirugía que realizó el doctor Javier Díaz con el doctor Tristán en el máster. Y utilizamos un sustituto dérmico porque vamos a hacer muchas recesiones. Como veréis, cogemos un injerto muy grande del paladar y aún así no nos va a dar para cubrir todas las recesiones. Como no queremos dejar al paciente con todo el paladar con herida, preferimos poner el injerto de tejido conectivo en la zona más anterior, que siempre va a ser la más estética, y utilizamos una derma para la zona de premolares y molares. Aquí, para que veáis un poquito cómo se hace la técnica, empezamos haciendo los bolsillos de cada diente en vestibular y poco a poco los vamos uniendo unos con otros. Comprobamos con la sonda que tenemos un buen túnel. Esto es muy importante, ya que a veces no hemos comprobado que esté el túnel bien hecho y cuando vamos a introducir el injerto no hay manera humana de introducirlo, con lo cual es muy importante repasar eso bien y sobre todo extenderos en apical, ¿vale? Porque si el injerto mide 3 milímetros hay que sumarle también el grosor de ese injerto, no puedes hacer un túnel solo de 3 milímetros. Una vez tenemos la zona vestibular trabajada, vamos trabajando las papilas, vamos viendo que cogen vuelo y que nos permiten avanzar ese colgajo coronalmente. ¿Veis aquí cómo comprobamos que nuestro colgajo avanza coronalmente, que estamos liberando la tensión de las papilas? Con la sonda vemos que hay vuelo. Veis que vamos a coger un injerto de conectivo que va desde distal del 1.2 hasta la zona del 1.6, casi 1.7, y aún así nos va a dar solamente para 6 recesiones. Entonces tenemos la opción de irnos al otro lado del paladar y que el paciente luego nos odie todavía un poquito más de lo que nos va a odiar, o utilizar un sustituto dérmico. Tenemos la derma y el conectivo y aquí veis dónde vamos a posicionar cada uno. Pasamos por todas las recesiones, suturamos nuestro injerto y volvemos a pasar hacia atrás. Y una vez hayamos salido, tensamos la sutura para que esa sutura sea la que nos vaya ayudando también a dirigir ese conectivo. Como veis aquí, como teníamos una recesión más grande en uno de los extremos, no hicimos la modificación de Zavalegui, de introducirlo por la zona más media de las recesiones. Aquí el movimiento que hay que hacer es empujar el conectivo hacia el diente y hacia apical, ¿vale? Hacia el diente y hacia apical, para que nos ayude a introducirlo por ese túnel que hemos hecho. Lo mismo con la membrana, ahora lo vais a ver. Aquí ya estamos introduciendo la membrana. Mirad, ¿veis? Ya he encontrado el camino. Lo mismo en el otro cuadrante, sector posterior, utilizamos otro trozo de la derma. Sutura de composite vestibular. Y aquí vemos la cicatrización a los 21 días. Vale, no tenemos más follow-up de este paciente porque tuvimos un problema llamado coronavirus y no hemos podido volver a verle, pero en principio la sensación que tenemos a los 21 días es muy buena. Habrá que ir viendo cómo va cicatrizando todo ese tejido. Aún es pronto para decir si hemos tenido éxito o no, pero parece que va muy bien. Lo que hicieron en este estudio es utilizar una matriz acelular halogénica para evitar que hubiera tanta recesión y comprobaron con el estudio que efectivamente se evitaban las recesiones. No se evitaban, pero sí que eran mucho menores que si no ponían nada. Y vamos ya con el tema de los implantes, que aquí es donde yo más uso la membrana derma, ¿vale? Empezamos con el aumento del grosor de la mucosa preimplantaria. Hoy en día yo creo que estamos ya todos muy mentalizados en lo importante que son los tejidos blandos alrededor de los implantes. Y cuando hablamos del perfil de emergencia o de la altura, tenemos que tener por lo menos 3 milímetros. Tenemos dos opciones, o sumergir más el implante hasta que queden 3 milímetros desde la cabeza al margen del epitelio, que eso también nos está ayudando mucho con los implantes cortos, ya que tenemos más versatilidad y podemos utilizar otros tipos de implantes. O si no, podemos aumentar ese grosor con un tejido conectivo o con una derma. Y es en estos casos en los que yo utilizo la derma. Cuando veo que tengo una mucosa muy estrechita y sobre todo muy fina, utilizo la derma.
porque me cuesta muy poco, gano bastante grosor y no tengo que hacerle una herida en el paladar al paciente. Esto me cuesta hacerlo 5 o 10 minutos y el resultado es muy bueno. Como veis, intento no abrir mucho colgajo y lo que intento hacer es tunelizar un poquito, hacer un bolsillo en lingual y en vestibular, donde meto la derma. Dejo como unas pestañitas, tanto en mesial como en vestibular como en lingual de los implantes, para que se adapte. Y no necesito fijar ni siquiera la membrana, porque simplemente suturando ese colgajo que no he despegado del todo, o sea, no he hecho incisiones apenas, se queda posicionada la membrana. Otro caso, este es de los primeros que hice con la derma, como veis aquí no la hidrataba, ¿vale? Error, hay que hidratarla y mucho. Veis cómo el epitelio está creciendo por encima de la derma, que es lo que hablábamos en la definición. Ayuda a guiar ese crecimiento epitelial. A los 3 meses tenemos una cantidad de tejido blando suficiente, que tengo suficiente grosor, tanto en altura como en anchura, para mi implante. Y aquí la diferencia entre el lado en el que pusimos la derma, donde se ve mayor cantidad de tejido blando tanto en anchura como en altura, y en el lado en el que no. En el caso en el que tenía una mucosa muy estrecha y muy fina, lo mismo. Hago este diseño que me gusta a mí de la derma, como si fuera una H, y la misma sutura que vais a ver antes. Suturo simplemente posicionando el tejido en su posición. Veis aquí que la derma se queda mucho más invaginada adecuada, pero aún así, y aunque perdimos uno de los healing cap de los abutments, se fue el tapón de cicatrización, veis cómo ese tejido blando está creciendo y todavía conserva la forma de la membrana, ¿vale? Aquí tengo una buena mucosa y ya está puesto el transepitelial, como veréis también en muchos casos, hablando de esa zero bone loss, intento siempre que puedo poner el abutment en la misma cirugía. Otro caso en el que previamente a la cirugía vimos que teníamos suficiente hueso, pero que no había suficiente tejido blando. Esto es muy importante. Hay que saber que muchas veces no concuerdan una cosa con otra, es decir, podemos tener un fenotipo de tejidos blandos fino y aún así tener hueso suficiente. Por eso es muy importante tener varias pruebas diagnósticas para diagnosticar y estar preparados para el día de la cirugía. Aquí veis cómo el epitelio va poco a poco ganándole el terreno a la membrana, va creciendo por encima. En estas fotos se ve bastante bien. Veis cómo hemos engrosado los tejidos blandos y al año veis que hay salud perimplantaria, que está muy bien, etcétera, etcétera, que sigue manteniendo el grosor, que tenemos una buena zona en la zona de los pónticos que va a ayudar a la higiene del paciente, ya que tenga comodidad, ¿vale? Veis cómo se mantiene este tejido al año. Otro caso, este es de los últimos que hice y no tengo seguimiento, ya se ve que es un tejido fino, que no vamos a tener mucho grosor, y entonces utilizo lo mismo, la derma, pongo los transepiteliales en la misma cirugía y engroso mis tejidos. Vemos que la derma no tiene muy buen aspecto a los 7 días, esto también se lo aviso siempre a los pacientes. Vais a ver seguramente una zona blanca, porque cuando dejo la derma expuesta, la derma se va a ver blanca. No toquiteéis ni os la quitéis. A los 15 días veis como ya se está invaginando el epitelio en la membrana y me va a tapar toda esa zona ganando el grosor y en altura. Esta es probablemente la situación en la que más utilizo la derma, ¿vale? Sobre todo porque muchas veces ya no hay que hacer solamente una preservación alveolar, es decir, tapar esa zona de la cresta donde nos deja el hueco el diente, sino que muchas veces tenemos una dehiscencia de hueso o incluso una pérdida total de la pared vestibular, con lo cual con esta membrana hago un 2x1, que es regenerar esa pared vestibular y a la vez tapar esa zona crestal para que la pérdida de mi injerto de hueso sea menor, me produzca una mayor protección, con lo cual se va a reabsorber menos y encima va a hacer que mi tejido blando cuando cicatrice no cicatrice invaginado, con lo cual me hace un 2x1 perfecto. Hacemos un bolsillo sobrevestibular sin levantar colgajo siempre que podamos, asegurándonos cuando no haya pared vestibular de que estamos llegando bien a despegar las zonas de hueso para que nuestra membrana esté apoyada en hueso. Y cuando utilizamos la derma siempre es mejor hacer espesores totales o cuando queremos hacer esa regeneración. Y lo que hago es dejarla expuesta en la zona crestal. Y en el alveolo post-extracción de este premolar solo tenía, creo recordar, 2-3 milímetros al dentario. Hice una preservación alveolar y esperé a colocar el implante. Puse el implante distal, que sí que lo podía poner tranquilamente. Hoy en día no lo haría así, hoy en día pondría primero la membrana porque me resulta mucho más cómodo luego introducir el seno-injerto. De esta manera, introducir ahora la membrana es más lioso con el seno-injerto por ahí, pero bueno, se introduce fácilmente, no pasa nada. Y lo mismo, suturo los colgajos, bueno, ni siquiera son colgajos, donde he despegado para que esa misma tensión del
de la encía, de la mucosa, me posicione la derma. ¿Veis el grosor y la anchura de encía queratinizada que tenemos con este procedimiento? Aquí vais a ver a los 6 meses, en la izquierda de la fotografía, es en el implante mesial, es donde hicimos la preservación alveolar, que como veis tengo bastante más anchura de tejidos que en el implante distal, y en la zona de la derecha es donde aumenté la mucosa, y veis que aunque ha ido 6 meses sin carga, ese grosor de tejido se mantiene perfectamente. Al año, veis cómo está mantenido, este es el de la preservación alveolar y qué salud gingival más buena tenemos. Otro caso en el que hacemos una preservación, pese a aquí sí que pude poner el implante, ya sabéis, en cuanto hacemos una extracción vamos a perder volumen horizontal sobre todo y vertical del hueso, y que si hacemos esta preservación alveolar vamos a mantener mucho mejor ese volumen. Mezclo un injerto con autólogo del fresado y pongo mi membrana lo mismo, introduciéndola un poquito en vestibular y un poquito en lingual. Los puntos de sutura iguales, lo único que hago es posicionar los tejidos blandos. Aquí no estoy fijando para nada la membrana. Ya a los 4 meses, también, perdón, otra foto borrosa, ya tengo un tejido ancho y grueso, tanto blando como duro, para cargar mi implante sin ningún tipo de problemas. Aquí un estudio en el que habla de la curación, de la cicatrización del tejido blando y del tejido duro cuando hacemos preservación alveolar, comparando una membrana dérmica con una membrana de ácido poliglicólico. Y en la que nos dice que se mantiene más hueso con la membrana dérmica que con el ácido poliglicólico. Otro caso en el que ponemos los implantes post-extracción y como veo que me va a quedar un alveolo muy abierto, muy expuesto, después de rellenar el gap, pongo mi derma. Veis que aquí le he hecho un circulito justo en el medio para que me haga ese efecto paraguas. Veis aquí que a los 7 días la sutura que simplemente me estaba haciendo de contenedor de la derma en su posición ya ha perdido algo de tensión por la cicatrización de tejidos, pero que la derma sigue ahí, se va reabsorbiendo. Cómo va cicatrizando al mes y cómo a los 4 meses tenemos al paciente listo para la carga y hemos mantenido esos tejidos fenomenal. Otro caso, en este caso en el que había una pérdida de la tabla vestibular, con lo cual lo que hice fue introducirla en la zona vestibular para reconstruir toda esa zona. Como veis, en el implante más mesial, esa membrana expuesta poco a poco va a ir cicatrizando. Al mes ya se ve como el grosor de los tejidos va a estar bastante mantenido. Aquí nos habla en este estudio del uso de membranas acelulares dérmicas para regenerar defectos que tengamos alrededor de implantes, con una regeneración ósea guiada con hueso y membrana, y en el que demostraron que se pasa normalmente de un biotipo fino a un biotipo grueso con este tipo de regeneraciones. Otro caso es el injerto hidroxiapatita bovina, la derma con el diseño este que me gusta hacer a mí para dejar la zona del implante, y hacemos la preservación alveolar tanto en la zona donde va el implante como en la zona del póntico. Así es como la tenemos a los 7 días y este es el aspecto de los tejidos a los 4 meses. A mí me da mucha tranquilidad cargar estos implantes, ¿vale? ¿Veis lo que se ha mantenido el volumen en la zona del 6 y en la zona del 5 también? Otro caso en el que vamos a hacer preservación alveolar. En el otro cuadrante había que hacerle algo de regeneración y utilicé la derma, obviamente. Lo mismo, suturo aproximando los tejidos y dejo esa zona expuesta, que vaya cicatrizando. A los 21 días, ya a los 2 meses, la cantidad de tejido que tengo aquí, cuando yo veo esto me quedo muy tranquilo porque sé que ahí voy a tener tejido de sobra para lo que quiera. Tenemos un estudio también bastante reciente de 2019 en el que habla de la reconstrucción de esa pared con una membrana de cerdo reabsorbible y senoinjerto y que da muy buenos resultados tanto en ganancia horizontal como vertical de esa pared vestibular. Otro caso en el que nos viene con el 2.1 decapitado, vais a ver que esa corona está ferurizada. Mido la distancia de la cresta ósea a mi cénit gengival para ver si tengo que sumergir más o menos el implante. Anclo la derma con sutura reabsorbible y en este caso la puse doble porque quería aumentar todavía más el grosor. Meto mi senoinjerto entre el implante y la membrana. Como veis aquí no he despegado las papilas y pongo el provisional, dejando siempre hueco para esos tejidos blandos. A los 15 días veis cómo va cicatrizando y al mes veis cómo, gracias a dejarle hueco a esos tejidos blandos y a engrosarlos tanto, va reptando un poquito hacia nuestro provisional, ¿vale? Con lo cual eso es una buena noticia.
cómo se mantiene el volumen. Otro estudio en el que nos habla de la preservación alveolar utilizando la membrana dérmica solo en la zona crestal o utilizándola también en la zona más vestibular, y en el que se dan cuenta que el contorno vestibular se mantiene mucho mejor cuando ponemos esa membrana también hacia vestibular, con lo cual nos está ayudando. Regeneración ósea guiada la suelo utilizar en aquellos pacientes en los que necesito la membrana para otro tipo de cosas. Si no, me gusta más la Evolution, por ejemplo, que es de pericardio, aunque con esta tenemos grandes resultados. El doctor Antonio Murillo tiene también muchos casos con esta membrana en regeneración y funciona muy bien. Este es un caso en el que hicimos la regeneración porque esos implantes tenían una tabla vestibular muy fina, incluso alguna espira expuesta. Y utilizamos la derma. Para anclar la derma tenéis que tener o unas chinchetas que anclen muy bien o unas chinchetas que sean un poquito más largas. O si no, podéis fijarla con tornillos de osteosíntesis o incluso con sutura. Esta membrana es muy fácil suturarla. Por cierto, no he dicho nada, tenemos 3 tamaños. La estándar, que son unos 2 milímetros, la fina, que es 1 milímetro, y la X-Fine, la extra fina, que es 0.6. Yo utilizo la fina, la de 1 milímetro, ¿vale? Entonces es muy fácil suturarla. En este caso la anclé con chinchetas. Cierre de tejidos blandos sin tensión. Sutura monofilamento 5 o 6 ceros. Me gusta mucho, aunque para regeneraciones ahora ya siempre utilizo la de PTFE. Y vemos la cicatrización de esos tejidos blandos simplemente con la misma membrana. Aunque movamos la línea mucogingival, como nos aporta algo de grosor, pues tenemos ya el tejido blando solucionado, más o menos. Y la regeneración. En este estudio comparan unas membranas de colágeno de otro tipo con las membranas dérmicas y nos habla de que tanto clínicamente como radiográficamente y histomorfométricamente el resultado es el mismo. O sea que se puede realizar una regeneración ósea guiada con este principio de que la membrana nos haga de barrera sin ningún problema con la membrana derma. Y aquí tenemos algo que está un poco a caballo entre la regeneración y la reconstrucción alveolar. Más bien es una reconstrucción alveolar, pero es un defecto muy grande. Como veis aquí tenemos una gran dehiscencia, también tenemos una fenestración mesial, un buen agujerito. Ponemos los implantes, ponemos la membrana derma, rellenamos el gap y suturamos otro implante en el que hice una regeneración con la derma. Así que se ve muy bien la forma de la membrana y de la regeneración, ¿vale? Veis ahí la bolita de hueso, por así decirlo, ahí cuando pusimos ya el transepitelial con su tapón. Muy importante en regeneraciones manejar los tejidos blandos y el cierre sin tensión con esta incisión en periósteo que nos permite cerrar. Y muy importante la sutura en doble plano, es decir, hacer puntos colchoneros y después puntos simples entre esos puntos colchoneros. Como veis aquí es un caso ya más actual y utilizo sutura de PTFE, también tiene osteógenos, es la que utilizo. Y me gusta más para regeneraciones. La Strip Technique es una técnica de la que he hablado mucho estos días con mi amigo el doctor Jorge Lorenzo y que sé que el doctor Pablo Bustillo la está utilizando con sustitutos dérmicos. Es una técnica en la que vamos a tener una mayor ganancia de mucosa queratinizada con menor injerto gingival libre. Lo que sería es, en este caso que veis que he puesto mi gingival libre, sería todo lo contrario. En esa zona donde hay gingival libre pondríamos la matriz dérmica y alrededor, donde veis el lecho cruento, es donde pondríamos nuestro injerto gingival libre. Muy importante que ese gingival libre esté en contacto, tanto en mesial como en distal, con la mucosa queratinizada. Yo es verdad que la Strip Technique no la he hecho nunca, pero os voy a enseñar ahora un caso un poquito diferente. En este caso nos habla de la diferencia de un injerto gingival libre donde hay dientes comparado con una matriz dérmica. Y aunque hay una mejora clínica en ambos casos de los parámetros, nos dice que hay una menor ganancia en las recesiones y que también hay mayor contracción en la membrana. También nos habla de que la percepción estética es mayor cuando utiliza la membrana dérmica. ¿Por qué? Porque evitamos ese efecto parche del gingival libre. Yo os voy a poner ya el último caso de hoy, que es el que hice yo, que realmente no fue una Strip Technique, porque yo no cogí injerto del paladar. Esta es una paciente que hay que hacerle un montón de cosas y lo único que le preocupaba era que no le cogiera injerto del paladar. Hice una reposición apical a espesor parcial y fijé la membrana dérmica. Me gusta este caso porque solamente he puesto la membrana, no hay nada de injerto. Y veis a los 15 días cómo se va creando el epitelio encima de la membrana.
Y al mes tenemos suficiente encía queratinizada, mucosa queratinizada para trabajar con nuestros implantes. Espero haberos convencido un poquito del uso de la membrana, que sirve para muchas cosas y que funciona bastante bien, que obviamente no llega a ser un injerto de tejido conectivo, pero que es muy versátil y nos ayuda para solucionar muchos casos en un mismo paciente.